¿Alguna vez has sentido que tu cabeza late, el pecho se aprieta y el miedo aparece cuando ves un número alto en el tensiómetro? En ese momento todos buscan lo mismo en Internet, como bajar la presión al instante, y lo que encuentras son remedios caseros, consejos virales y trucos que prometen milagros. Pero casi nadie te explica qué es lo que realmente funciona según médicos y que puede estar empeorando la situación sin que lo sepas, porque la presión arterial no sube por casualidad y tampoco baja por arte de magia. Responde directamente a lo que está pasando en tu sistema nervioso, en tu respiración, en tu postura y en tus hábitos diarios, y hoy vas a descubrir algo que puede cambiar por completo la forma en que reaccionas cuando sientes que tu presión se eleva, técnicas reales que pueden empezar a bajarla en minutos. Errores comunes que debes evitar y cómo distinguir cuando puedes manejarlo en casa y cuando necesitas ayuda urgente. Quédate hasta el final porque entender esto no solo puede ayudarte en un momento de ansiedad sino que puede darte el control que nunca te enseñaron a tener sobre tu propia presión arterial. ¿Se puede bajar la presión arterial al instante? Esta es una de las preguntas más buscadas cuando alguien siente que la cabeza late, el pecho se aprieta, la cara se enrojece y aparece el miedo silencioso de que algo grave esté por pasar. Y aquí viene la verdad que casi nadie explica con claridad: si existen formas de reducir la presión en minutos, pero no como la gente imagina, no con trucos milagrosos, no con remedios virales. Y sobre todo no sin entender qué está pasando realmente dentro de tu cuerpo en ese momento, porque la presión arterial no sube por casualidad y tampoco baja por arte de magia, sube porque tu sistema nervioso activa un estado de alerta, porque tus vasos sanguíneos se contraen, porque tu corazón empieza a bombear con más fuerza, porque tu respiración se acelera y porque tu mente entra en modo emergencia aunque no haya un peligro real, y cuando entiendes esto comprendes que el primer interruptor que debes apagar no está en la cocina, ni en una pastilla, ni en un té, sino en tu respiración y en tu sistema nervioso, lo que los médicos llaman activar el sistema parasimpático, que es el freno natural del cuerpo, el mismo que se activa cuando duermes, cuando te relajas profundamente, cuando te sientes a salvo. Y aquí es donde empieza lo que sí funciona de verdad en minutos y que casi nadie practica cuando más lo necesita, porque cuando la presión sube, la mayoría entra en pánico, respira más rápido, piensa peor y empeora el problema sin darse cuenta, y esto es exactamente lo contrario de lo que debería hacer. Así que antes de hablar de agua con limón, de ajo, de tés, de caminar o de cualquier otro consejo popular, necesitas conocer la técnica que los médicos recomiendan en emergencias leves para empezar a bajar la presión en cuestión de minutos y que se basa en algo tan simple que parece ridículo pero que tiene un respaldo fisiológico muy fuerte: respirar lento y profundo con un patrón específico, inhalar por la nariz contando 4 segundos, mantener el aire 2 segundos y exhalar por la boca durante 6 a 8 segundos, repetir esto durante 3 a 5 minutos puede empezar a relajar los vasos sanguíneos, disminuir la frecuencia cardíaca y enviar una señal directa al cerebro de que el peligro pasó, y cuando el cerebro recibe esa señal, el cuerpo empieza a bajar la presión de forma natural. No instantánea como apagar un interruptor, pero sí lo suficientemente rápida para que la cifra comience a descender, y aquí viene algo clave que la mayoría ignora: si en ese momento te levantas bruscamente, caminas acelerado, discutes, revisas el celular o sigues pensando en lo que te estresó, estás anulando por completo el efecto de esa técnica. Por eso los médicos insisten en que además de respirar debes sentarte, apoyar la espalda, descruzar las piernas, apoyar los pies en el suelo y soltar los hombros. Porque la postura corporal también influye directamente en la presión arterial, y aunque parezca increíble, cambiar tu postura puede modificar la lectura del tensiómetro en pocos minutos. Y esto no es un mito, es fisiología pura que verás demostrada cuando lleguemos a la siguiente parte donde hablaremos de lo que la gente cree que baja la presión y en realidad puede empeorarla sin que lo sepan. Ahora que ya sabes que la respiración y la postura pueden empezar a bajar la presión en minutos, es momento de desmontar los remedios rápidos que todo el mundo recomienda y que en una subida real de presión pueden no servir de nada o incluso jugar en tu contra, porque cuando alguien siente que la presión se elevó corre directo por agua con limón, por un diente de ajo, por un té caliente o por un vaso enorme de agua fría creyendo que eso hará un efecto inmediato.
Y aquí viene la verdad médica, esos recursos pueden ayudar a largo plazo como parte de hábitos saludables, pero no están diseñados para bajar una presión elevada en el momento en que está ocurriendo. De hecho, algunos pueden empeorar la situación si no se entienden bien, por ejemplo, tomar grandes cantidades de agua de golpe puede aumentar el volumen circulante y hacer que el corazón tenga que bombear más fuerte durante un rato, lo que en ciertas personas eleva más la presión antes de que el cuerpo lo regule. El ajo tiene compuestos que ayudan a la salud vascular, pero su efecto es acumulativo y lento. El limón no tiene ninguna propiedad antihipertensiva inmediata comprobada y los tés calientes pueden estimular el sistema nervioso si contienen cafeína o simplemente elevar la temperatura corporal, algo que también puede influir en la presión en el corto plazo, y mientras la persona pierde tiempo en estos remedios, el sistema nervioso sigue activado y la presión sigue alta. Por eso los médicos son muy claros en algo que casi nadie dice en redes: en una subida repentina de presión lo más importante no es lo que tomas sino lo que dejas de hacer, dejas de moverte, dejas de discutir. Dejas de pensar en el problema, dejas de revisar el teléfono, dejas de estimular tu mente, y permites que el cuerpo salga del modo alerta, porque la presión arterial es extremadamente sensible al estado mental, más de lo que la gente imagina. Y aquí aparece otro error común: muchas personas se toman la presión justo después de subir escaleras, de caminar rápido, de discutir o de estar ansiosos. Y ese valor no refleja su presión real en reposo sino el estado de activación momentáneo del cuerpo, lo que genera más miedo, más estrés y un círculo que eleva todavía más la presión. Por eso una de las primeras indicaciones médicas antes de medir la presión es descansar al menos 5 minutos sentado y tranquilo, y solo ese descanso puede bajar varios puntos la lectura, lo cual demuestra que el cuerpo sí puede regularse rápido cuando le das la oportunidad, y aquí viene un detalle poco conocido pero muy efectivo: aflojar la ropa ajustada en el cuello, pecho y abdomen ayuda a disminuir la sensación de opresión y facilita la respiración profunda, lo que potencia el efecto de la técnica anterior, algo tan simple que pocas personas hacen cuando sienten que la presión subió. Porque entran en modo urgencia y hacen exactamente lo contrario de lo que su cuerpo necesita, y cuando entiendes esto comprendes que bajar la presión al instante no depende de un ingrediente mágico sino de quitar los factores que la están elevando en ese mismo momento. Y en la siguiente parte verás una técnica que muchos médicos enseñan a sus pacientes hipertensos y que logra descensos medibles en menos de 10 minutos sin necesidad de medicación inmediata. Existe una técnica poco conocida fuera del ámbito clínico que muchos médicos y cardiólogos enseñan a pacientes hipertensos para usar en casa cuando sienten que la presión está subiendo, y lo sorprendente es que no requiere ningún medicamento, ningún alimento y ningún aparato especial. Solo tu propio cuerpo y 10 minutos de atención consciente. Se trata de combinar respiración controlada con estimulación del nervio vago a través de un gesto muy simple que tiene un efecto directo sobre el ritmo cardíaco y la dilatación de los vasos sanguíneos. Y aquí es donde la mayoría se sorprende. Porque parece demasiado sencillo para ser real, pero tiene una base neurológica muy sólida. La técnica consiste en sentarte con la espalda apoyada, los pies firmes en el suelo, descruzar las piernas, relajar los hombros. Colocar una mano sobre el abdomen y otra sobre el pecho, comenzar a respirar como ya aprendiste, pero añadiendo un detalle clave: durante la exhalación debes hacer un sonido suave y prolongado como un zumbido. Un continuo, porque esa vibración estimula directamente el nervio vago, que es el gran regulador del sistema parasimpático, el freno natural del cuerpo. Esta estimulación hace que el corazón reduzca su frecuencia y que los vasos sanguíneos se relajen. Y estudios han demostrado que este tipo de respiración con vibración puede generar descensos medibles en la presión en menos de 10 minutos en personas con elevaciones leves a moderadas. Y lo más importante es que rompe el ciclo de ansiedad que mantiene la presión alta, porque cuando la persona siente que está haciendo algo efectivo, su mente también empieza a calmarse, y esto potencia el efecto fisiológico. Ahora viene algo todavía más interesante que pocos saben. Cerrar los ojos durante esta técnica aumenta su efectividad, porque reduces el estímulo visual que mantiene al cerebro en alerta, y si además bajas la intensidad de la luz del lugar donde estás, el cuerpo interpreta que es momento de descanso, lo que refuerza aún más la señal de seguridad interna. Y aquí aparece un error muy común que
Anula todo esto, muchas personas hacen la respiración un minuto y se rinden diciendo que no funciona, pero el sistema nervioso no cambia de estado en 30 segundos. Necesita repetición continua durante varios minutos para salir del modo alerta, por eso los médicos recomiendan mantener esta práctica entre 5 y 10 minutos sin interrupciones, sin hablar, sin revisar el teléfono, sin pensar en otra cosa, solo concentrado en la respiración y el zumbido, y cuando se hace correctamente es frecuente ver que la presión empieza a descender en la siguiente medición, no porque haya un milagro sino porque has desactivado el mecanismo que la estaba elevando. Y esto nos lleva a algo fundamental que verás en la siguiente parte. Cómo distinguir cuando esta subida de presión es una reacción del sistema nervioso que puedes controlar en casa y cuando es una verdadera urgencia médica que requiere atención inmediata. Aquí llegamos a una parte crucial que puede marcar la diferencia entre actuar con calma en casa o buscar ayuda médica de inmediato, porque no todas las subidas de presión son iguales y no todas se pueden manejar con respiración y reposo, y entender esta diferencia es vital para tu seguridad. Los médicos distinguen entre una elevación transitoria de la presión provocada por estrés, ansiedad, dolor, esfuerzo físico o susto, y una crisis hipertensiva real que puede poner en riesgo órganos vitales. La primera suele mejorar claramente después de 5 a 10 minutos de reposo. Respiración lenta y relajación. La segunda no solo no mejora sino que puede ir acompañada de síntomas de alarma que jamás debes ignorar, dolor fuerte en el pecho, dificultad para respirar, visión borrosa, dolor de cabeza intenso y diferente a otros, debilidad en un lado del cuerpo, dificultad para hablar, confusión, náuseas persistentes o sensación de desmayo. Cuando alguno de estos síntomas aparece junto con una presión muy elevada no es momento de técnicas caseras sino de atención médica. Urgente, porque podría tratarse de una afectación al corazón, al cerebro o a los riñones, y aquí viene algo que genera mucha confusión, ver números altos en el tensiómetro no siempre significa que estás en peligro inmediato. Lo que determina la urgencia no es solo la cifra sino cómo te sientes y si hay síntomas asociados. Hay personas que pueden marcar 170 o 180 momentáneamente por ansiedad y bajar a valores mucho menores tras relajarse, mientras que otras con cifras similares y síntomas sí están en una emergencia real, por eso los médicos recomiendan siempre repetir la medición después de 5 minutos de reposo antes de entrar en pánico, y otro detalle clave que casi nadie menciona. El manguito del tensiómetro mal colocado, demasiado pequeño o medir la presión con el brazo en el aire puede dar lecturas falsamente elevadas que asustan innecesariamente. El brazo debe estar apoyado a la altura del corazón, el manguito ajustado correctamente y la persona en silencio y en reposo, y este simple ajuste puede cambiar completamente el número que aparece en pantalla. Comprender esto evita sustos innecesarios y visitas de urgencia que en realidad no eran necesarias, pero también evita el error contrario que es minimizar una situación que sí requiere atención. Y aquí es donde la educación salva vidas, saber cuándo puedes aplicar las técnicas que aprendiste y cuándo debes dejar todo y buscar ayuda, y en la última parte verás qué hábitos diarios son los que realmente hacen que estas subidas repentinas sean cada vez menos frecuentes hasta casi desaparecer. Ahora viene la parte que casi nadie quiere escuchar pero que es la verdadera solución para que estas subidas repentinas de presión sean cada vez menos frecuentes hasta volverse raras. Porque aunque sí existen formas de bajarla en minutos cuando se eleva, la meta real no es aprender a apagar incendios sino evitar que el fuego se encienda, y aquí es donde entran los hábitos que los médicos repiten una y otra vez porque son los que cambian por completo la forma en que tu cuerpo regula la presión a lo largo del día. El primero y más poderoso es el sueño. Dormir menos de 6 horas altera directamente las hormonas del estrés y mantiene el sistema nervioso en modo alerta permanente, lo que hace que cualquier susto o preocupación dispare la presión con facilidad. El segundo es el consumo de sal oculto en alimentos procesados, embutidos, panes industriales, sopas instantáneas y botanas, que hace que el cuerpo retenga más líquido y eleve la presión de base sin que la persona lo note. El tercero es el sedentarismo, porque los vasos sanguíneos de alguien que no camina ni se mueve pierden elasticidad y reaccionan peor ante el estrés. Caminar 30 minutos diarios mejora la capacidad de dilatación vascular y hace que la presión sea más estable incluso en momentos de tensión. El
Cuarto es la respiración que aprendiste hoy pero practicada a diario y no solo en crisis, porque entrenar el sistema nervioso a relajarse con frecuencia hace que responda mejor cuando realmente lo necesitas. El quinto es la cafeína en exceso que mantiene el corazón estimulado durante horas y favorece picos de presión en personas sensibles, y el sexto es algo que pocos relacionan con la presión arterial. El uso constante del teléfono y la exposición continua a noticias, redes sociales y estímulos que mantienen al cerebro en alerta constante, lo que impide que el sistema nervioso entre en verdadero descanso durante el día. Cuando corriges estos factores tu presión de base baja. Y cuando la presión de base baja es mucho más difícil que ocurra una subida brusca, porque el cuerpo ya no vive en estado de tensión permanente, y aquí entiendes la gran verdad que los médicos conocen bien. Bajar la presión al instante es posible en ciertos casos, pero lograr que no tengas que hacerlo nunca más es el verdadero objetivo, y ese objetivo no depende de trucos rápidos sino de decisiones diarias repetidas. Pequeñas acciones que parecen simples pero que tienen un impacto profundo en cómo tu cuerpo reacciona ante el estrés, y cuando aplicas todo esto, no solo mejoras tus números en el tensiómetro sino tu calidad de vida completa. Porque dejas de vivir con el miedo constante a que la presión se dispare, y empiezas a sentir que tienes el control real sobre tu salud y ahora que sabes todo esto, te das cuenta de algo muy poderoso que antes parecía imposible: no estás a merced de tu presión arterial, no eres un espectador pasivo esperando a que el número suba para entrar en pánico. Tienes herramientas reales, médicamente respaldadas y al alcance de tu propio cuerpo para intervenir en el momento y para transformar tu día a día, porque la presión no se maneja con miedo sino con conocimiento. No se controla con remedios improvisados sino con hábitos conscientes, y cada respiración lenta que practicas, cada noche que duermes mejor, cada caminata que decides dar, cada vez que eliges calmar tu mente en lugar de acelerarla, estás enviando un mensaje claro a tu cuerpo de que puede relajarse. De que puede funcionar sin estar en alerta permanente, de que puede encontrar el equilibrio, y ese equilibrio es el verdadero secreto que casi nadie menciona cuando habla de hipertensión. No se trata solo de bajar un número en el tensiómetro sino de aprender a vivir en un estado donde ese número deja de ser una amenaza constante, así que la próxima vez que sientas que tu presión sube no reacciones con miedo, reacciona con lo que aprendiste hoy, respira, siéntate, suelta. Dale a tu cuerpo la oportunidad de hacer lo que sabe hacer cuando no lo interrumpimos, y recuerda que el control empieza en cosas pequeñas que repites todos los días. Porque la salud no se construye en momentos de crisis sino en los minutos tranquilos que decides dedicarte a ti, y ahí es donde realmente empieza el cambio.